Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con el equipo al completo. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bien, teníamos un guión que hemos tenido que cambiar por noticias de últimas horas. En el programa vamos a hablar de temas de actualidad que normalmente no conocen en otros medios, de temas económicos, pero les quiero mandar un mensaje de esperanza. Esto tiene solución. Es verdad que posiblemente la solución pase porque llegue otro gobierno, llegue otras personas que tengan experiencia, que tengan responsabilidad para salir de este atolladero económico en lo que día a día nos mete este gobierno. Pero vaya por delante la esperanza, que nunca debemos de perder, aunque tenemos que trabajar para que se produzcan esos cambios. La noticia de última hora, que me parece gravísima, es el intento por parte del gobierno de hacer una modificación para los presupuestos que van a presentar, para poner el IVA de un 21% en los seguros de enfermedad privados y también en la enseñanza privada. Eso, aparte de ser algo que va contra la libertad, es un auténtico despropósito. Empecemos por el tema de la sanidad privada. Evita unos gastos al Estado no menos de 6.000 millones, 7.000 millones al año. Evita los colapsos en los hospitales. Además, realiza un bien extraordinario a la sociedad. El tema de la enseñanza, eso es lo que es el tema de la enseñanza, y luego, como he enunciado, es un intento de colonizar las ideas, dirigir lo que quiere para el futuro. Unas ideas colectivistas pasadas de moda e intervenir en la conciencia humana. Por eso digo que aquí lo que se está ventilando es un tema ideológico, aprovechando la pandemia, luego hablaremos de la pandemia, de proporciones colosales, y hay que hacer frente a través de los medios de comunicación, de nuestra acción, de nuestras amistades, etcétera, etcétera, de forma, por supuesto, democrática, pero hay que poner pie en pared, no se puede dejar un día más. Hecho este enunciado, don Carlos Pajares. Bueno, yo creo que aquí hemos dicho ya en alguna ocasión que con la que estaba cayendo, inevitablemente los impuestos iban a subir y habrá que recortar gastos. Que el problema estaba en qué impuestos se subían y qué gastos se tendrían que recortar. Como usted bien dice, pues al final las previsiones van en la línea de lo que comentábamos, un gobierno sectario muy ideologizado, que al final donde va a subir impuestos es en lo que supone recortar libertades y sobre todo además, fíjese lo que le digo, desde el punto de vista económico es importantísimo, pero es más desde el punto de vista ideológico, porque lo que se está trasladando a Europa, la imagen que cada día se está reforzando más de España en Europa, es la de un país a la altura de Venezuela o en el mejor de los casos de Argentina. Ir en contra de la sanidad privada o de la educación privada, desde el punto de vista, ya solamente desde el punto de vista económico, es una auténtica barbaridad. Las personas que tienen a bien gastarse el dinero en un seguro privado médico, lo que están haciendo es no dejan de pagar impuestos y no dejan de financiar con sus impuestos la sanidad pública de la que todos nos beneficiamos. Pero lo que están haciendo es no saturando la sanidad pública y haciendo que se genere economía, nueva economía, y que las cosas funcionen con muchísima más rapidez.
Desde el punto de vista económico es una malísima noticia. Desde el punto de vista ideológico, pésima. Y luego hay otra cuestión que a mí, como le decía, me preocupa mucho, y es la imagen que con este tipo de acciones estamos trasladando hacia el mundo entero, de que nos estamos convirtiendo en un país pues tipo sudamericano bananero. La imagen ahora mismo es, en Europa, puedo dar fe de ello, es realmente horrorosa de este gobierno. Ayer daba un informe, a propósito de lo que hablaba usted de Venezuela, Euronews. Esto en las televisiones de España no. Igual luego les cuento una clave, ¿por qué no? Una clave, pues supuesta, una supuesta clave. Una de las supuestas claves. El sueldo medio de Venezuela, que solo vale para comprar un puñado de harina o de arroz, es $0,80. 0,80, no llega ni a $1. ¿Cómo puede vivir una persona en el mes con 0,80? El 90% ya de la población está bajo el índice de pobreza severa. Esta es la realidad del comunismo. Entonces, esto es muy grave, pero porque aquí hay una cuestión ideológica. Quieren cargarse la clase media y eso se está viendo. Y el señor Sánchez va a ceder por estar en la Moncloa, aunque deje el país desestructurado. Por eso yo hago un llamamiento a la sociedad a que reaccione. Don Aurelio. Bueno, a mí no me sorprende nada de lo que pueda pasar con este gobierno. Este gobierno, aparte de ser un grupo de ineptos absolutos, sin formación, sin preparación, sin experiencias de gobierno positivas, porque los pocos que tienen experiencia han llegado aquí bañados en la corrupción y en la ineficacia. Vienen, por ejemplo, si hablamos de Hacienda, si hablamos vienen de Andalucía, donde sabemos todos cómo quedó aquello, quedó como un verdadero solar. Entonces, este gobierno está absolutamente desatado. Les está saliendo todo, yo diría que tan fácil, que se han creído que pueden llegar a extremos que serían inasumibles para un país moderno, para un país que está perfectamente integrado en Europa. Creen que pueden implantar aquí uno de estos sistemas propios de repúblicas bananeras, o como bien decía don Carlos, ya yendo muy bien, pues tipo un peronismo, tipo Argentina. Creo que no les puede salir bien, porque lo que están haciendo son auténticas barbaridades. Dices, lo hace el Partido Socialista, es quien lo está haciendo, es quien está en el gobierno. Es el responsable, es quien está en el gobierno y es quien tiene ahí esos colaboradores necesarios que cree el líder del Partido Socialista actual, que le van a resolver el problema y les está dejando que hagan, sin darse cuenta que son unos atrabiliarios que no podrán llevar a cabo nada absolutamente positivo y que lo único que pueden hacer es desestructurar la nación, dejarla muy mal y, pues bueno, para que vengan otros y la tengan que recomponer. ¿De dónde tiene hoy que partir la solución de este gran, que es el gobierno que hay en España, que nos ha colocado en una situación de emergencia nacional? Estamos en una situación de emergencia nacional, es así, con todo lo que están haciendo sobre la enseñanza, sobre los impuestos, sobre los presupuestos, sobre la economía en general. Y que además ellos ya no están en eso. Bueno, ¿quién puede resolver este problema? Solo el Partido Socialista. Más de la mitad del Partido Socialista, que se supone que ahí tiene que haber gente con algún sentido de la responsabilidad, está contra Sánchez. Porque Sánchez llegó de una manera absolutamente forzada, ¿no? Bueno, pues ahí tiene que haber alguien en el Partido Socialista que aborde esto. No, yo es que creo que va a ser difícil de otra manera porque el pueblo está un poco atemorizado. Bueno, luego hablaremos del tema médico. ¿Cómo está, no? Y respecto a la enseñanza, a la eliminación de los conciertos, tanto en enseñanza como en sanidad, esto no fue ninguna improvisación, esto fue la consecuencia de una verdadera necesidad de complementar las enseñanzas públicas y la sanidad pública. Y los efectos han sido absolutamente beneficiosos para toda la sociedad. Puede que haya que cambiar cosas en este país, pero nunca, ni la enseñanza, la colaboración o los conciertos con la enseñanza, que ya hoy llegan a ser cerca del 40%, los conciertos, y luego la colaboración en la sanidad, que ha aligerado las listas de espera de una manera extraordinaria, dejando a los centros más importantes pues para problemas mayores, cirugías mayores y tal. De manera que, resumiendo, tenemos un gobierno
que está desestructurando totalmente el país, que no está abordando los verdaderos problemas que tiene la gente y que están pues en otra. Y se imaginan ustedes una sanidad colapsada como está, con que mucha gente, por ejemplo, si esto se produce sobre los recibos de los que tienen un seguro privado, pues eso puede suponer un aumento importantísimo del 21%, que igual les hace imposible pagar la cuota. Eso crearía, primero, un problema en las empresas, segundo, un problema en las familias, y luego un problema en el colapso del resto de la sanidad. Y luego, por supuesto, lo que dice don Carlos, que le doy la palabra, es acabar con los derechos individuales de la persona. No, lo que le iba a decir que además, desgraciadamente, y eso es una realidad que a veces cuesta y no gusta escuchar, lo gestionado por la administración pública es bastante menos productivo e ineficiente que lo gestionado por lo privado. Si al final este tipo de actuaciones va a llevar o puede llevar aparejado al cierre de algunas empresas, tanto del ámbito educativo como del ámbito sanitario. Al final quien se va a tener que hacer cargo de esa asistencia va a ser lo público, y lo público desgraciadamente no lo va a hacer por el mismo coste que lo hace lo privado, sino por un coste muy superior. Y en una situación en la que estamos, en la que las cuentas públicas están totalmente descabalgadas, tener que asumir todavía mucho más gasto no es precisamente la mejor noticia que pueden tener nuestras cuentas nacionales. Pero bueno, otra improvisación y otro sectarismo. El atentado luego a la libertad de centro, de elección de los padres, es algo realmente horroroso, ideológico, y repito, si no reacciona la sociedad, más madera. Es decir, la sociedad tiene que, claro, evidentemente los medios de comunicación todos los días dan una dosis de dormidina, ¿no?, para que la gente que está atemorizada, ¿no? A raíz de, vamos a pasar precisamente el tema del temor, a raíz de lo que está pasando en Madrid, tomando medidas que no están comprobadas médicamente, etcétera, etcétera, y cómo se está hurtando a los españoles una información. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Ustedes, entre lo que dice un premio Nobel, biofísico, premio Nobel de 2013, profesor nada menos de Stanford, y el señor portavoz, por ejemplo, o el señor Illa, o el señor Simón, el doctor Simón, ¿a quién creería? Pues sin lugar a dudas yo creería al premio Nobel, está claro. ¿Y usted, don Aurelio? Por supuesto, yo creo que la pregunta es obvia. Hay una puntualización. Este señor Simón no ha hecho el doctorado, o sea, no es doctor Simón. Bien, total, de manera que usted creería todavía que se rebaja. Hombre, claro que sí, si es que esto yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Esto no es ninguna premicia, porque hay que estar, claro, esto en el 99,99% de los españoles no lo saben. ¿Por qué? Porque se informan a través de las televisiones que no lo sacan. Michael Levitt, premio biofísico, premio Nobel de Química 2013, trabaja en la Universidad de Stanford, tiene un equipo de lo más prestigioso, es incontestable, dice: los confinamientos son medidas ruinosas que no salvan ninguna vida. Este hombre, Michael Levitt, que es premio Nobel de Química del 2013, profesor de la Universidad de Stanford, un hombre que sigue imponiendo, y dice en el Daily Telegraph, en el periódico, que considera que deberíamos de estar centrados en cuantificar el alcance de nuestra inmunidad en lugar de seguir con medidas ruinosas como el confinamiento. Para este experto mundial en la materia, si la mayoría de los sistemas inmunológicos pueden reconocer al SARS-CoV-2, el COVID-19, no tiene sentido que ningún gobierno trate o modele el virus como una nueva infección. Cualquier gobierno racional debería invertir esfuerzos. Da un paso a algunos epidemiólogos. El problema con los epidemiólogos es que se sienten que su trabajo es asustar a la gente, para que se encierre, para que se distancie. Así que dicen que va a haber 1 millón de muertes, cuando solo hay 25.000, por ejemplo. Dicen que es bueno que les escuchen a ellos. Y luego habla, pues, de otras muchas cosas. Pero es que no es este el único profesor. Hay más premio Nobel, hay profesores de gran nivel. ¿Usted cree que la opinión pública española, don Aurelio, está informado de esto? Pues no. ¿Por qué se está hurtando esta absoluto. parte de la verdad a los españoles para tenerles atemorizados? Sí. No, en absoluto, no se está informando de esto, y además es que hoy el gobierno debería reconocer, yo creo que ya están saliendo voces en esa dirección, de que parece es inadmisible que después de 6, 8 meses de una epidemia, hoy todavía
no se haya hecho algo que están pidiendo los científicos, los expertos, y es que se haga un grupo de estudio y de coordinación de todo este proceso, porque alguien tendrá que abordar todo lo que es el sistema epidemiológico, tendrá que abordar los tratamientos, tendrá que abordar quiénes son los que deberán hacer inicialmente estos tratamientos, si es la atención primaria, los médicos de familia, y quiénes tienen que ir a los hospitales, quiénes tienen luego que pasar a las UCI, porque la UCI no es solución, la UCI nada más es una solución ya de emergencia, el 50% de la gente que entra en una UCI muere. Entonces, aquí lo que se trata es de prevenir, y es posible, y esta descoordinación se está viendo en estas voces que están surgiendo. Hace un par de meses salen de Oxford diciendo que acaban de descubrir que para el tratamiento de este proceso inflamatorio que se da en el COVID va bien la desametasona, pero vamos, que tiene 50 años y los médicos los que se llamaban médicos de cabecera ya lo utilizaban en las neumonías. Ahora acaba de salir otro estudio de cruces, hace yo creo que 15 días o un mes, de un grupo de médicos que acaban de descubrir que va bien la metilprednisolona, que es el antecesor de la desametasona. Bueno, mañana nos saldrán que descubren que la cortisona va bien. Pero señores, que todo esto ya en epidemias anteriores, como fue la gripe asiática, cuando esto había una complicación, se complicaba con una neumonía, todos los médicos, además de una cobertura antibiótica, entonces no había antivíricos, hoy sí que los hay, pero utilizaban los antiinflamatorios, que es un tratamiento fundamental. Bueno, esto demuestra la gran descoordinación que existe en el tratamiento del COVID. Ahora mueren menos que antes, pero es porque van descubriendo que había tratamientos para ello. Hay una cuestión, ¿por qué no se prepara el sistema inmunológico? Tenemos la vitamina C, D, con el zinc, que realmente hay estudios ya clarísimos, que potenciar el tema de la alimentación, dar consejos de estos médicos, esto no interesa, todo el camino va a desembocar en la vacuna, esto es evidente, esto es obvio. Este médico dice, bueno, que hay que tener cuidado con los mayores, premio Nobel, y que el resto de las personas a trabajar, a vivir y a tirar para adelante. Eso lo dice el sentido común también. Lo que me pregunto es que la opinión pública a mí me aterra, y va a ir la reiteración, el terror que tiene mucha gente, don Carlos. Y esto, así no se puede salvar la economía. Sin economía no va a haber sanidad en 7 meses. Aquí nuestro sistema sanitario se ha basado siempre fundamentalmente en los grandes hospitales y en las cuestiones muy, muy complicadas. Aquí la atención primaria, la medicina preventiva han estado y siguen estando muy poco desarrolladas. Tenemos grandes hospitales y tenemos UCIs, que además hemos descubierto casi todos los españoles que en una proporción bastante menor que tienen en el resto de los países europeos, aunque parecía que nuestro sistema sanitario era el mejor del mundo. Aquí parece que es o confinamiento o UCI, sí. No hay un término medio y parece... Es que además vamos olvidando, este es un país muy curioso, de extremos y que además olvida con muchísima facilidad, ya no digo la historia, sino la historia reciente. Hemos pasado un confinamiento en la que, y vuelvo a repetir, las mascarillas no servían para nada, el confinamiento también luego tal. De hecho, y también quiero recordar, usted estaba hablando ahora y me acordaba de Madrid. Es curioso, yo creo que los telespectadores recordarán, durante la pandemia, ¿se acuerdan ustedes de aquellos problemas que había, que todos tenían que votar en el Parlamento, mayoría, porque si no seguía el confinamiento no podía? Y ahora de repente ya no hace falta estado de alarma y se puede confinar una ciudad como Madrid. O sea, nuestros políticos... Pensando derechos constitucionales con un decreto para mí sospechoso, es decir, yo creo que eso no se puede hacer legalmente, porque aquí hay otro problema, que es el problema de la libertad. Vamos a ver, se está atentando. Si no se puede hacer, legalmente es un escándalo, pero si se puede hacer, ¿por qué no se hizo antes? Claro. Y teníamos que estar todos en estado de alarma. Lo que quiero decir es que este gobierno, la credibilidad que tiene a todos los niveles es muy pobre, por no decir ninguna, y que al final, lo que vuelvo a decir, se está utilizando la pandemia y todo el tiempo que estamos viviendo de la pandemia no se ha utilizado para hacer una reflexión, para seguir avanzando y mejorando los sistemas sanitarios de coordinación y de funcionamiento. Al final se utiliza única y exclusivamente con fines políticos. Esos fines políticos, además, desgraciadamente, y lo hemos dicho siempre en esta mesa, llevan aparejado un coste económico brutal. Y el coste económico brutal lo vamos a pagar todos y lo estamos pagando. No, iba a decir simplemente que
que Madrid no se puede cerrar porque Madrid es el pulmón y es el centro de la economía Pero nacional. si usted cierra los restaurantes a las 10 de la noche, o me parece a las 11, ¿no? Se nos pueden cenar, pero 600 millones dicen de gasto. ¿Cuánto va a suponer eso en el IVA? Eso va a significar menos impuestos, más déficit. Van a llevar al país, no este año, a largo, primero, a un endeudamiento brutal que va a depender todas las generaciones futuras. Peor sanidad, peor educación. A este gobierno le da igual, porque está en un problema ideológico de destrozar al país. Por eso, la mayor pandemia, y siento decirlo, es la del gobierno. Totalmente. Porque si la situación es mala, que se puede arreglar, que tiene este país, tiene muchas posibilidades, con estas personas que anteponen lo ideológico, no hay solución. Y lo que no hay solución, que es lo que me parece, es una sociedad, don Aurelio, aletargada y llena de miedo, y que se compra todos los mensajes que da la televisión. Esto a mí me preocupa. Yo ni siquiera se crean los mensajes que aquí les lancemos. Cuestiónenlo ustedes, busquen en la red, busquen la verdad permanentemente, pero no se crean lo que dicen los políticos a la primera de cambio, porque entonces se acaba la democracia, don Aurelio. Sin ninguna duda. Comentaban ustedes lo del confinamiento, y el confinamiento, que es una medida medieval, representa el fracaso de las medidas preventivas y de las medidas terapéuticas, ¿no? Y las curativas. Es un fracaso absoluto de este gobierno. No saben por dónde se andan, están absolutamente perdidos. Y entonces han optado pues, por medidas como la que usted dice. Ahora confinar nada menos que Madrid con la incidencia que eso tiene, con la proyección que ese confinamiento va a tener en toda España. Lo hacen además en contra de un gobierno legítimo que hay en Madrid. Yo creo que efectivamente están tomando medidas de ese tipo, además lo hacen, como también apuntaba don Carlos. Primero esto tenía que ser votado en el Parlamento por una mayoría, ahora ya no, ahora ya sobre la marcha deciden lo que hay que hacer. Y yo creo que es que están tanteando al país para ver hasta dónde pueden llegar. Cada día nos dan una vuelta de tuerca más, y a mí me parece que ellos ya no están ni en la economía, ni en la solución de los problemas de la epidemia, porque se ve que están, sino que lo que quieren es acelerar el proceso, y si este proceso se acelera y se van implantando estas medidas que ellos dicen, porque además son medidas yo creo que muy drásticas, lo de eliminar los conciertos, son medidas que hoy chocan a todo el mundo. Bueno, están acelerando ese proceso, porque si ese proceso consiguen implantarlo, ya no importa ni la economía ni lo que hagan. Pueden hacer lo que quieran. Mire, voy a dar unas claves. Antes decíamos, don Carlos, porque vamos a intentar contar o a reflexionar. Esto es una reflexión porque no tenemos el dato concreto. Hace un año y pico, la Comisión del Mercado de la Competencia multó muy fuertemente, no sé si 40 millones, una burrada, no quiero dar la cifra, pero una cantidad importante, a las grandes televisiones, que son prácticamente dos grupos. Una demanda que decían el resto de las televisiones, prácticamente más pequeñas a nivel del Estado, nacionales. Bien, la pregunta, que no lo sé, esto es una pregunta, ¿han pagado la multa? Es una duda. Hay quien dice que no, todavía. ¿No puede ser esto un trueque de cartas? Es una pregunta, que no lo puedo afirmar, porque igual la han pagado. Voy a intentar a ver si me entero y se lo digo. Es decir, hay muchas claves de lo que está pasando en este país que supone un riesgo en sí mismo para el sistema democrático, que es no cuestionar lo que dicen los políticos, no cuestionar lo que dicen las televisiones, y así poco a poco se está avanzando en una especie de dicta blanda, algo parecido a una democracia, pero que en el fondo, si el Poder Judicial no aguanta, que está intentando aguantar, vamos hacia una situación realmente complicada en este país. Y parece mentira que la población no se dé cuenta, pero claro, luego analizando lo que se ve en las televisiones, don Carlos, y por esto afecta muchísimo a la competencia, afecta al mercado, que es lo que ahora los fondos de inversión están preocupados por España. ¿Hay estabilidad o no? Pregunta.
No, lo que decimos, que todas estas cuestiones al final afectan de una manera dramática sobre la economía. El confinamiento de Madrid y esto que decían, lo que comentábamos antes, de que antes se necesitaba un estado de alarma para confinar, ahora no, etcétera, etcétera, todo eso es inseguridad jurídica que cualquier inversor extranjero le pone los pelos de punta y hace que retraiga la posibilidad de venir a este país, además en una situación en la que vamos a necesitar y necesitamos inversión privada, inversión extranjera. La situación es muy complicada desde el punto de vista económico, pero al final la prioridad del gobierno no está en la economía, desgraciadamente, está en otras cosas. El confinamiento de Madrid, yo creo, fíjese lo que le digo, no me extrañaría nada que el confinamiento de Madrid fuera otro follón creado por este gobierno pues para tapar otras cuestiones como pueda ser el problema del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Al final son problemas que se generan de manera ficticia, que son muy graves ante la opinión pública, tanto nacional, sobre todo como internacional, que tienen un efecto demoledor sobre la economía, pero es que a ellos, desgraciadamente, la economía no les importa. Lo vemos exactamente en el sector hostelero, es decir, usted, ¿por qué a las 10 y a las 11? ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué en la barra no puede usted pedir algo? Son cuestiones que no están probadas ni científicamente ni médicamente. Piénsenlo ustedes, busquen a ver si hay alguien que haya demostrado eso. Es todo una falacia, una mentira. Y que yo creo que también es un fracaso de algunas profesiones en este país, que el nivel de la abogacía de los derechos tendría que levantar la bandera, los médicos que dan el callo, y que algunos cada vez hablan más, sí es verdad, que cada vez hablan más, pero todavía no es suficiente, los colegios profesionales, porque el 99% de estos asuntos no están probados médicamente. Y luego aparecen esas agencias, una que se llama Maldita y otra, y dicen que eso es mentira. Lo único que es verdad aquí son las cosas que dice el gobierno, pero médicamente, si usted analiza y habla con auténticos técnicos, está demostrado muy pocas cosas sobre este virus, de que si contamina más en un bar o menos en un bar. Y soy de los que creo que hay que tener precauciones, pero ¿qué tiene que ver la hostelería? Que usted vaya a la barra o no vaya a la barra para la contaminación, o que cierre a las 10 de la noche o cierre a las 11, pero por Dios, pero ¿cómo la gente acepta eso así, sin hacer una mínima reflexión, don Carlos? Es la gran pregunta que yo me hago. Desde el sentido común, simplemente desde el sentido común, ¿qué más da que un restaurante cierre a las 11 o que cierre a las 3 de la mañana? Si la realidad y la importancia está en el distanciamiento y en tener unas medidas de carácter higiénico, ¿qué más te da mientras las mantengas, que sea a las 10 de la noche o a la 1 de la mañana? O sea, es ridículo, absurdo, no tiene el más mínimo sentido. Volvemos otra vez a lo que decíamos antes. Es mantener una serie de normas que den la apariencia ante la opinión pública de que se están tomando medidas sin tener en cuenta el daño económico tan brutal que producen en una de los sectores más importantes de la economía española, que es el de la hostelería. Pero es que, vuelvo a decir lo mismo, desgraciadamente la economía les da lo mismo. Don Aurelio. Sí, yo soy, digamos, consumidor de la hostelería habitual. Yo no he cambiado en absoluto mi ritmo de asistencia a la hostelería. Y hace 2 o 3 días me ha tocado vivir la visita de un inspector, de una inspectora de sanidad a un establecimiento de hostelería. Cuéntelo usted. Y le aseguro que es dramático. O sea, ya, yo además es un sitio que lo tienen muy dividido, a 1,5 metros, tienen marcas en esto, y uno llega, te sientas en el centro de esa marca, ves que los demás están más o menos ahí, y entra este inspector y dice, bueno, yo creo que estos señores no están a la distancia. Yo la tuve que decir, mire usted, no he traído hoy el metro para medirlo. Empezó a ver movimientos, a abrirse, mire, es que la distancia... Luego resulta que para hacer el expediente este que hacen, se sentó al lado mío, vamos, se puso justo a mi lado. Bueno, pues entra en este establecimiento, que tienen el gel por todas partes, que están permanentemente limpiando, que lo han desinsectado, que van periódicamente, todo esto. Entra en el comedor, que además ya habían reducido de una manera drástica, si tenían 18 mesas lo habían dejado ya en 7 u 8, esto les ha valido durante unos cuantos meses, y ahora llega y les hace quitar otras 2 o 3 mesas, con lo cual ese establecimiento ya es una auténtica ruina. Dice, bueno, esto ya no lo podemos mantener así. Y dice, bueno, yo he tomado esta medida y ya tomo nota aquí. Si es que no lo han cumplido para la próxima o veo alguna arbitrariedad, ya sabe que son, cada incidencia, 3.000 euros de multa a la hostelería. Es decir, la están hundiendo literalmente.
teniendo en cuenta que pues, la incidencia es el turismo, es esto. Así es que... el otro día un amigo en un vuelo iba a Madrid-Barcelona, iba el avión lleno, porque además llevaban, no sé, 200 pasajeros, allí como latas de sardinas. Y llegan, y cuando llegan a la terminal empiezan a dar mensajes, mantenga usted la distancia, tal. Esto es una jaula de locos, que nos están volviendo locos. En la calle no pueden Miren fumar, ustedes, potencien el sistema Eso inmunológico, hablen con su médico, que es la mejor potenciación que pueden hacer, mantengan las distancias, limpieza, porque nosotros no somos negacionistas, no negamos el virus, pero lo que sí decimos es que con un índice de letalidad como el que existe es absurdo todas estas medidas, y que desgraciadamente, y con el máximo respeto, la vida sigue, y el mundo no puede parar, y nacemos, vivimos y morimos, y esa es una ley. Y entonces esto tiene detrás cosas que se nos escapan. Entonces no se trata de negar esto, sino de hacer las cosas proporcionales, porque si no les aseguro que lo vamos a pasar muy mal. Y los dirigentes esto lo saben. Yo no sé si es incapacidad, don Aurelio, me gustaría que fuera incapacidad, porque entonces es que no hay mala intención. Pero a veces empiezo a pensar que hay mala intención, don Carlos, a veces. Yo creo que más que mala intención lo que hay es simplemente una visión pura y dura desde el punto de vista político. Solo hay política en el sentido de la supervivencia política, del mantenimiento del poder a toda costa, y eso pues nos origina esto. Pues sí, no, acabe, don Aurelio. eso no, y es yo creo la tentación totalitaria de todos los que mandan, y además que creen que con el cargo viene la sabiduría, viene la sapiencia, y entonces no necesitan a nadie. Bueno, yo entre Michael Lewitt, premio Nobel, y el doctor Simón, con todos los respetos personales, por supuesto a su persona, yo creo a Michael Lewitt. Ustedes pueden creer a quien crean conveniente, porque aquí, esa es la libertad, pero no hay otros profesores como Michael Lewitt, pueden ustedes encontrar, evidentemente no tanto en España no, porque yo no sé lo que pasa, es un silencio, nadie tiene pensamiento único, aquí se está instalando el pensamiento único, malo para un país. Pero nos despedimos. El saludo cordial, don Carlos. Muy buenas. Don Aurelio. Y que tengan ustedes una feliz semana y no pierdan la esperanza. Eso nunca. Siempre agarrémonos a la esperanza que amanecerá. Un abrazo. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.